Gracias, Ana Paula. Bueno, señores, el sector sindical está un poco incómodo porque ayer estaba previsto que se discutiera el asunto este del ajuste salarial y las tarifas que se han propuesto en diferentes patas del Comité Nacional de Salario. El gobierno propone un 20% de ajuste salarial en el salario mínimo del sector privado no sectorizado. Los sindicalistas proponen un 30% y los empresarios proponen un 10%, acorde con el comportamiento que viene registrando la inflación medida por el índice de precios al consumidor en los últimos 2 años. Pero esa suspensión de ayer pues no va a ser muy larga porque hoy tengo entendido que se van a reunir nuevamente los miembros del Comité Nacional de Salario para dar continuidad a las discusiones en torno a este ajuste salarial, a ver cómo se ponen de acuerdo con 3 propuestas tan distantes. A mí me llamó mucho la atención porque ayer nosotros tuvimos aquí en El Despertador a Laura Peña Izquierdo, que es la presidenta de Copardón, y ella nos expresaba que tanto el sector empresarial como el sector sindical había presentado los estudios que sustentaban los porcentajes que uno y otro sector estaba apoyando, ¿verdad? Que es lo normal en el seno del Comité Nacional de Salario, que lo que pasa es que quien faltaba por presentar los estudios que sustentasen la propuesta es el gobierno. O sea, el gobierno no ha presentado ante el Comité Nacional de Salario los estudios que sustenten ese 20% que mencionó el presidente, que no necesariamente es lo que se haya planteado en el seno del Comité Nacional de Salarios. Vamos a oír qué planteaban en el día de ayer, sobre todo la parte del sector sindical, que fue la que con mayor vehemencia se pronunció en el día de ayer. Vamos a oírlo, señor. Lo que nosotros decimos parte de un pataleo, cuando usted ve los números, y el mayor porcentaje para el salario más alto llegaría a 2.500 pesos de aumento salarial. Eso es ridículo. Nadie se negó a venir, todos iban a venir. Es la negociación que estamos haciendo entre el sector empresarial, nosotros y el sector sindical. Lo que pasa es que ellos, como sector empresarial, hay que ver la vuelta que dieron para llegar a la suma que llegaron. El 20% es lo que debe de ser el salario mínimo que vamos a aprobar. Lo que sí que ellos han venido incidentando para darle larga al asunto. El esfuerzo que hemos hecho para lograr el consenso se reflejará en... Observaron eso, o sea, Gabriel del Río, que es del sector sindical, se refiere a un 20%, que es lo que se va a aprobar. Es decir, ya no habló de un 30%, que fue la propuesta originaria del sector sindical, sino que se arrimó, se acercó a la propuesta del Ejecutivo, que desde el primer momento, y era lo que hacía referencia Yolanda, que desde el primer momento habló de un 20%, y ese número lo puso enseguida el propio presidente de la República, y al parecer, como que es ahí que está dándose la gran discusión, pese a que el sector patronal ha hablado de solo un 10%. Y agrego el solo porque cada propuesta como que estaba bastante distante una de la otra. El sector sindical un 30%, el gobierno un 20% y el sector patronal, los empresarios, solo un 10%. Entonces, como que el camino indica que las cosas terminarán por un 20%. Es lo que se puede colegir de lo que uno escucha y de lo que uno ve. Hay más que una intención, una manifestación de buena intención. Yo considero que el presidente Luis Abinader lo que quiere es ponérsela un poco difícil a los empresarios, porque el presidente últimamente está un poco guapito con la clase empresarial. Y lo digo un así, pellizco. y lo digo así por lo siguiente. O sea, si nos ponemos a analizar, por ejemplo, la situación económica actual está hoy mejor o más estable que hace 2 años, cuando había inflación hace 2 años. Pudiéramos decir que está más estable. No voy a decir que está mejor, no puedo decir que está peor, pero si usted le pregunta al presidente Luis Abinader cómo está la situación del país ahora con relación a hace 2 años, seguro le va a decir que está mejor. Entonces, si va a decir que está mejor, yo debo recordar que hace 2 años
mediante discusiones y consensos, se llegó a la posibilidad de aumentar un 19%, y ni siquiera juntos, un 15% primero y otro 4% posteriormente, o sea, al año siguiente. O sea que ni siquiera en un momento en que se justificaba un aumento por encima del 20%, el propio gobierno se atrevió a proponer un 20%. Y uno se pregunta, ¿por qué ahora está proponiendo o se está adelantando a proponer un 20% cuando es algo que nunca había ocurrido? Porque generalmente el gobierno en ese escenario no hace propuesta. El gobierno en ese escenario lo que hace es que concilia con los empresarios, los sindicalistas, para que, como un asunto exactamente como de árbitro y obviamente de voto decisivo en caso de que haya un tranque. Pero no, en esta ocasión el presidente se adelantó a proponer un 20%, lo cual hace pensar que se trata de una propuesta más populista que objetiva en términos de la realidad económica del país. Que se trata de una acción retaliativa por lo que ocurrió con la reforma fiscal. ¿Tú entiendes que puede ir por ahí la cosa? Yo creo que hay parte de eso. Y todavía usted sabe que el presidente, el gobierno, ciertamente el sector empresarial se la puso prácticamente, mira, el sector empresarial, si tú te pones a analizar. Eso fue en octubre. Prácticamente ridiculizó al gobierno. Cuando salieron todos los sectores para presentar que ese proyecto de reforma tributaria era un tollo. O sea, no diciendo que no era necesario, sino diciendo que ese era un tollo porque estaba mal hecho. Y ciertamente estaba mal diseñado. Recuerda que todos los sectores convergen en la necesidad de la reforma fiscal. Que hay que hacer una reforma. Ahora, esa reforma que presentó el gobierno fue bastante criticada por todos los sectores. Por todos los sectores fue bastante criticada. Entonces, al final de cuentas, el Ejecutivo se vio en la obligación de retirar la propuesta y puede ser, Esteban, que tu análisis no sea descabellado, puede ser. Ahora bien, no se puede olvidar, e incluso la semana pasada se publicó un estudio que levantó la Facultad de Ciencias Económicas de la UAS conjuntamente con la Fundación Juan Bosch, que dice, que arroja que el 80% del empleado dominicano recibe salario por debajo de la canasta básica. Sí, eso es cierto. Entonces, los salarios en la República Dominicana, hay una realidad incontrastable. Los salarios en la República Dominicana hay que mejorarlos, pero hay que mejorarlos de arriba a abajo. Incluso hoy vi un dato, no voy a entrar en el detalle porque no lo recuerdo así el dato, pero vi el dato que desglosaba la cantidad de personas que reciben salarios de 5,000 pesos, salarios de 10,000 pesos, salarios entre 10 y 15,000 pesos. Y tú dices, y tú te preguntas cuando tú ves esos números. ¿Cómo lo logran? ¿Cómo sobreviven? ¿Cómo lo logran? No, pero antes de preguntarte cómo sobreviven, tú no tienes que preguntarte cómo sobreviven, tú tienes que preguntarte por qué el Estado permite eso. ¿Por qué el Estado, que está a cargo de hacer que se cumpla con la normativa establecida en el Comité Nacional de Salarios? Si aquí hay un salario mínimo de 16,400 pesos para... 14,400 pesos para las empresas más pequeñas, que son las microempresas. Y hay entonces empleadores formales pagando menos de eso, entonces ¿quién tiene que intervenir ahí es el gobierno? Perdón, pero es el propio Estado. No olviden que los empleados públicos son los peor pagados. El salario mínimo del sector público son los peores. De 10,000 pesos, 10,000 pesos, salario mínimo. Y 15,000 pesos. Incluso aquí hay instituciones del Estado como ayuntamientos que pagan menos de esos 10,000 pesos. Y el Estado también lo permite. El asunto de la canasta básica tiene la situación de que hoy día es menos desigual que hace 2 o 3 años. Sigue siendo desigual, es verdad que la canasta básica está por encima de los salarios en la República Dominicana, pero eso no es un argumento nuevo. Eso no es un argumento, eso no es un asunto que pasó. Señores, en el último año tuvimos un desequilibrio de la canasta básica. Al contrario, es nuevo, Esteban, se ha ido nivelando. Siempre a la hora de discutir los salarios, sale a relucir el tema que hay que ponerlo sobre la mesa. Pero a lo que me refiero es, porque cualquiera que me escucha dirá, bueno, pero Esteban no quiere que aumenten los salarios. No, yo sí quiero que aumenten los salarios. Lo que me extraña es que se hagan propuestas que están por encima de las que incluso se justificaban en otros momentos y en ese momento estuvieron por debajo de la propuesta que está haciendo propuesta que hizo el empresariado a través de Copardón, ahí en el Comité Nacional de Salario, fue de un 10%, pero revisable dentro de un año para ajustarse a la inflación acumulada. Eso fue lo que dijeron. Ahora,
el informe al que hacía referencia hace un momento, que El de la levantó, UAS y la Fundación al que Juan Bosch. levantó la Facultad de Ciencias Económicas de la UAS y la Fundación Juan Bosch, arroja que la productividad en la República Dominicana se ha duplicado en este siglo. Sin embargo, los salarios no se han duplicado. Hay que ver cuáles son los factores Creo también, que van a terminar, ¿tú te acuerdas que te dije que iban a proponer un 10%? Pero sí. Creo que van a terminar un 15%. Tú verás eso. Sí, Esa es Eso va por ahí. Sí, 15, El sector 16, empresarial, 17, el no más de gobierno, ahí. eso va a quedar en un 15, tú verás, va a quedar más Porque o menos es de ahí. una negociación que se trata. Sí. Es decir, Ahora tú que- pides y yo ofrezco. Ahora, recuérdense que el lunes en la semanal, el presidente cuando justificaba una vez más el 20%, él decía, eso no fue que uno se levantó y se lo soñó, o como que era un número caprichoso, sino que eso correspondía a análisis. Y entonces a mí me sorprendió mucho que el gobierno no ha presentado un análisis a llama tanto la los sectores atención. empresarial como sindical. Llama la atención que fuera un número, conforme lo están planteando, como Sí. caprichoso, que saliera el presidente así. O sea, Además de suena que raro. no es usual, nunca se había visto que el presidente hablase de montos. No, Pero ningún bueno, presidente. Pero no. saben que, miren, hablando de presidente,